La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Plata o plomo, el mundo a través de las películas, de los documentarios, de las series de televisión, y esta semana con todo un éxito en Netflix, El Juego del Calamar. Ana Pastor, Neutral, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy Plata o plomo intenso. Intenso porque a Ana Pastor no le ha gustado absolutamente nada la serie. Está siendo realmente un éxito arrollador, el número 1 en Netflix, histórico además, podium que alcanza esta serie, de las más comentadas e incluso de las más jugadas, porque los críos, y en esto hay bastante polémica, están hasta practicando sus juegos en los patios de los recreos, en los patios de los colegios actualmente, y la serie no lleva ni unas semanas estrenada. Pero ¿por qué no te ha gustado, Ana? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Bueno, más que no me haya gustado, que tengo que tampoco, contar que tampoco. Esto de que los niños jueguen a lo que ocurre en la serie, no, es al revés. La serie se ha inspirado en los juegos infantiles a los que todos hemos jugado, el escondite inglés, por ejemplo, para armar una historia de crítica, entiendo que, no sé, a la violencia, al capitalismo, al consumismo, etcétera, a la desigualdad. No me ha gustado porque no me parece que me revele nada nuevo. Es cierto que otras series que me gustan tampoco. Tengo que decir que Parásitos me gustó mucho y me sorprendió. Y esta, pues es que no acabo de entender muy bien el fenómeno. Como tú bien has dicho, ha superado a La Casa de Papel y a Lupin, que han sido las dos series más exitosas que han cruzado fronteras. Para mí está sorprendente. Y ahora después hablamos del tema de los niños. Me gustaría daros una cálida bienvenida a todos. Los que estáis aquí participaréis en 6 juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen los 6 juegos obtendrán como premio una gran suma de dinero. ¿Y por qué tenemos que creeros? Nos dormisteis, nos quitasteis todas nuestras cosas y nos habéis traído a este lugar. ¿Y tenemos que creeros que nos pagaréis si jugamos? Bueno, la sinopsis, para quien no la haya visto, no se haya aproximado todavía a la serie, son un grupo de personas excluidos de la sociedad que son reclutados de una manera casi forzosa o en algunos casos misteriosa y llevados a una isla secreta donde les obligan a jugar a los clásicos juegos de patio. El problema es que cuando pierdes te matan. Entonces, en torno a esto, pues revives un poco los juegos tradicionales, 1, 2, 3 al escondite inglés, recortar la galleta, que yo a esto no había jugado, pero hay una sucesión como de juegos. Entonces, es verdad, Ana, lo que dices, los niños simplemente están jugando lo que se ha jugado todavía en los recreos. Lo que pasa es que muchos de estos juegos se han recuperado y se ha introducido la dinámica de no ya estás eliminado, estás asesinado, porque hay mucha gente joven que está viendo la película. Y eso nos gusta y nos parece bien. No, en niños de 8, 9, 10. No. A ver, en esto yo no tengo nada claro. Yo tenía muchas dudas, por ejemplo, con el pequeño Fer, tiene 11 años. Y yo pensaba no verla, pero en su clase, en su entorno, prácticamente todos los niños la estaban viendo ya. Y no es tan violenta, es una serie violenta, van asesinando gente, van matando gente, pero no es más violenta que otras películas parecidas con las que se topan los críos. No digo que me parezca bien o me parezca mal, digo que está en la norma de lo que están habituados a ver los críos de estas edades. Y dentro de eso te digo, toda la vida se ha jugado en el patio a indios y vaqueros matando directamente, o a policías y ladrones, Sí, pero entonces, como tú bien dices, se han retroalimentado las dos cosas. Esos juegos existían. Es verdad que la serie, que a mí me ha pasado lo mismo que a ti, como sabes, por las mismas edades de nuestros hijos, a mí me da igual que el resto la vean o no. A mí me parece que no es una serie para un niño de esas edades, que están viendo muchos de ellos, por lo que tengo entendido, en TikTok, no la serie en sí misma en Netflix, están viendo algunas escenas, y luego no es que jugáramos a indios y a vaqueros y que evidentemente hacían como que se caían. No, es que aquí matan al que por tener una deuda se está jugando la vida, o por el que ha tenido una vida lamentable, iba a decir un taco, pero es decir, que no es un juego solo en sí mismo, sino lo que está intentando retratar, que seguramente es una denuncia para quien quiera verlo, ¿no? Entonces me sorprende mucho la facilidad con la que lo estamos asumiendo. Dices, no, es que ya ven cosas violentas. Bueno, ya sí, pero como decía una profesora estos días en Twitter decía, haced de padres, esto no es una serie para niños de esa edad. Ya sé que lo fácil es que el resto lo ven. Pero no sé, a mí me sorprende. Tampoco digo que tengan que ver Heidi
y no sé, las cosas que veíamos nosotros de pequeños. Pero No. es como un extremo y el otro, ¿no? Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el debate... He visto algunos profesores que se pronunciaban para que veáis los oyentes el nivel de polémica que está acompañando a esta serie de televisión, a esta serie en la plataforma. Pero el debate que se ha generado, yo lo pienso por los indicadores de violencia, por otros ejemplos de violencia a los que exponemos a los niños, los propios videojuegos, no solamente los juegos de patios, no solamente las películas que se ven, las grandes películas de superhéroes, las películas de superhéroes, ya muy pocas dulcifican la violencia, muy pocas, y que tengan acceso. No te quiero ni contar si llevas a tu hijo a ver Dune, por ejemplo, o otras películas, ¿no? Aunque sean mundos misteriosos. Entonces yo tengo una contradicción. No quiere decir que no piense que tienes razón, porque realmente estoy desconcertado. Tampoco sé si hay una cierta resistencia a cosas que luego resultan más inocuas de lo que pensamos, porque nosotros jugamos a cosas muy violentas y yo he salido pacifista. Y, no, sí, probablemente que este es un debate que tú y yo hemos tenido muchas veces con el Fortnite y estas cosas. Probablemente yo soy muy antigua en esto, no lo sé. Pero tengo como una idea muy clara de que por mucho que nos intenten convencer, hay contenidos que son para adultos y otros que no. ¿Eso significa que tú puedas taparles los ojos y los oídos a tus hijos? No. Pero creo que a ciertas edades, cuando son tan pequeños, creo que tienen tantas cosas interesantes a su alrededor, divertidas, entusiasmantes, excitantes, como las queramos llamar, que no sé si el juego del calamar es una de ellas, ¿no? Y como te digo, a mí me gustó mucho Parásitos, que fue la primera revelación de la creatividad de Corea del Sur, por lo menos para mí y para otra gente seguro. Ganó el Oscar a la mejor película, no a la mejor película extranjera o en otro idioma. Y para mí era un poco parecida, ¿no? Una precuela, digamos, de esto que estamos viendo en el juego del calamar. Pero me tiene completamente sorprendida el mega éxito que está teniendo en Netflix, porque además es una serie que ha costado poco. Hoy leía algunos datos. Decían que cada capítulo ha costado como 2 millones de euros. Cuando lo comparas con Stranger Things, que son 8, o, atención, lo comparas con El Señor de los Anillos, una cosa que están preparando para HBO, que creo que son 50 millones por capítulos, pues claro, esto es muy poco y muy eficiente, ¿no? Para una plataforma, haberse gastado poco dinero y que se haya convertido en la sensación inesperada, porque hace unos días estuvo aquí Bela Bajaria, que es la super jefa de Netflix ahora mismo, y lo decía, ¿no? Les había sorprendido muchísimo, porque además no es un idioma tampoco común, todo es bastante nuevo, ¿no? Para los occidentales. Bueno, el argumento, el juego del calamar se ha estrenado este 2021, es una serie de Corea del Sur y de pocos capítulos, solamente tiene una temporada y el número de capítulos, no son 8 capítulos, me parece, sí, 9 capítulos. El juego del calamar, el argumento fundamental es eso: cientos de personas con dificultades económicas aceptan una invitación para participar en un juego de supervivencia. Les espera un premio millonario, pero hay mucho en juego. Es una especie de los juegos del hambre, donde son eliminados, pero siendo asesinados. ¿Los juegos del hambre la viste con tu hijo? No. La vi con la mayor. La vi con la mayor porque se había leído los libros, pero no tenía 10, 11 años, era más mayor, sí. Fíjate que yo pensé en los juegos del hambre, sí. Y es verdad que se convirtió tiene un paralelismo. Para los adolescentes, porque además eran niños. Los que participaban en los Juegos del Hambre eran niños adolescentes. Pero aquí es como que todavía hay niños mucho más pequeños viéndola, ¿no? Y hoy me ha recordado, que no sé si tú la has visto y la gente que nos está escuchando, Alejandro Olvera, que es el director de entonces, un periodista de Neutral, me ha recordado que hay una película en Netflix que se llama El Hoyo, que es española. Sí, he visto que había referencias. Y que tiene... Pues sí, yo no la he visto, pero es verdad que viendo el tráiler tiene, me decía él, un montón de cosas parecidas, pero mucho mejor hechas, ¿no? Es un edificio alto en el que hay un agujero en el medio, por resumirlo mucho, y el tráiler dice los de arriba, los de abajo y los que caen. Tú no sabes dónde acaba ese edificio, ese agujero, y ahí la comida empieza arriba, te puedes imaginar que cuando llega abajo ya no queda, y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces él me decía, para esa denuncia es mucho mejor El Hoyo que el juego del calamar, que él la ha visto entera. Sí, yo no lo... A ver, aquí hay muchos debates, porque por una parte es una serie que está teniendo un gran éxito y hay mucha gente que no se lo explica porque cinematográficamente, en materia de estructura, de discurso, de retórica, hasta los planos, hasta las secuencias,
pueden ser discutibles para tener este grado de éxito. Y luego está la cuestión de la violencia, ¿no? Que tiene violencia muy explícita. Yo no sé cuál es la razón del éxito, porque es verdad que a priori no parece una gran serie, la estás viendo y dices, bueno, ni siquiera las interpretaciones son deslumbrantes. Sin embargo, te voy a decir que creo que plantea un juego, estás viendo a adultos jugar a ser niños. El guión, las reflexiones que tienen, está muy infantilizado, pero son adultos los que lo protagonizan. Pero la manera en la que hacen equipo, la manera en la que se interrelacionan los personajes unos con otros, yo lo estaba viendo y decía, claro, no, ahora entiendo por qué le ha gustado tanto a mi hijo, porque de alguna manera está viendo las relaciones entre sus amigos, y sin embargo son adultos quienes lo protagonizan, pero hay algo de infantilización en la manera en la que lo plantean, y sin embargo lo lleva al mundo de los adultos porque matan al que falla, ¿no? Y entonces todavía les seduce más, porque no solamente reconocen a los personajes, pero es que, ojo, es un exitazo global, ¿eh? Sí, pero hoy te gruñía yo, me acuerdo esta mañana o ayer, cuando estábamos debatiendo sobre la serie por WhatsApp, y te decía, es que vivimos en un mundo en el que los niños de 9 años, incluso he leído que hay niños de 7 viendo esta serie, pero eso sí, que los adultos no escuchen a Trump cuando hace un discurso, no vaya a ser que se crea lo que dice. Entonces, este es el mundo al revés. Estamos infantilizando a los adultos y convirtiendo a los niños en seres con capacidad de criterio para saber si lo que están viendo es para su edad o no y que lo decidan ellos, ¿no? Entonces, me parece todo como absurdo y no viene de Corea del Sur, ¿eh? Ojalá el problema fuera ese para mí. No, es que está bastante extendido. El primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde. Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oigáis luz verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. ¿Luz verde, luz roja? ¿No jugábamos a esto cuando éramos niños? Pero yo te planteo, Ana, la siguiente pregunta. Netflix es una gran plataforma global que tiene un estilo muy definido. Suelen ser películas que tienen un estilo. Hay algo de anomalía en que una serie de Corea del Sur tenga esta penetración en una plataforma como Netflix. Quizás que han entendido en este país cómo hacer un producto global. ¿Qué lenguaje tiene que tener? Porque Netflix lo que sí que marca son unos registros muy concretos a las producciones de otros países de cómo deben ser esas producciones en su plataforma. Marcan un cierto estilo. No creas, mira, yo por lo que yo conozco Netflix, por todo el proceso que hicimos con Nevenka, es muy interesante porque para ellos el impacto local es lo que les guía para saber si va a tener impacto mundial. Evidentemente nadie esperaba, por ejemplo, de papel, Lupin o el juego del calamar, ¿vale? Pero tú piensa una cosa, el tipo que crea esta historia, tú imagínatelo yendo a vender a Netflix. Oye, tengo una idea buenísima que se llama el juego del calamar, o el que vendió el del pulpo, que lo hablábamos un día aquí, ¿no? El documental del pulpo. Pero bueno, el tipo del juego del calamar en 2008-2009, creo, se inventa esta historia como una película, pero no consigue que se la compren. Y por lo que he leído, la convirtió en una serie y ahí es donde empezó a tener un poco más de escucha en las plataformas y en concreto en Netflix. Entonces, bueno, seguramente va a haber segunda temporada, claro. Bueno, que todos los personajes sean orientales, en lugar de producir una cierta distancia con sentirse identificado con la serie, supongo que ya estamos muy acostumbrados a lo racial por las películas, por el cine norteamericano, por el tiempo que vivimos, pero de alguna manera no resulta un impedimento para ver la serie, que esto ya me ha sorprendido. Y esto que decías del estilo... Eso sí me gusta. Pero es posible, Ana, que sea verdad que haya una cierta libertad de creación cuando uno se acerca a plataformas como estas, pero son juegos infantiles globales. Son juegos infantiles no porque se jueguen en todos los países del mundo, la propia elección del tipo de temática se acerca. No son problemas concretos de sociedades concretas, digamos que no lo sé, pienso porque no sé cuál es la razón del éxito y supongo que habrá muchos productores de televisión en estos días preguntándoselo, ¿no? Pues, intentando saber. Bueno, es una historia universal, ¿no? O sea, La Casa de Papel y Lupin en el fondo están contando cosas muy universales. O la propia Nevenka, ¿no? Nosotros nos decían, es que Nevenka se ve en Argentina y en México porque no es una mujer española la que solo puede haber ocurrido, ¿no? Y con la ficción ocurre un poco lo mismo, ¿no? Luego hay una parte como de cultura pop, no sé si lo compartes, pero igual que La Casa de Papel convirtió el Bella Ciao, los propios monos que aparecen un poco parecidos aquí también, pues esto también el juego Calamar ha jugado con ella, ¿no? Pero no se lo esperaban y desde luego sí que me gusta, eso sí tengo que decirlo, que estén triunfando series con idiomas, con personajes, actores, actrices tan diversos.
y que crucen fronteras de esta manera tan apasionante. O sea, imagínate Lupin, que es en francés, que también la hemos comentado aquí, y ha arrasado en países de todo tipo de idiomas, y esta ya me parece increíble que lo haya conseguido. Es verdad, sí. La propia estética, es curioso, decía, se convierte en un fenómeno pop. Hasta los muñequitos que aparecen de pronto se están convirtiendo en cuestiones casi icónicas y se manejan por las redes sociales. Hasta el uniforme que llevan los policías o el dibujo, que además parecen de serie B, porque en realidad tampoco es de una elaboración sofisticadísima, ni el vestuario ni el maquillaje. Y sin embargo ha conseguido conectar número 1 en la plataforma y con un éxito global sin precedentes, que además está siendo referenciado en todos los periódicos, y todo el mundo se pregunta por el fenómeno y por estas cuestiones que debatíamos sobre cómo afecta también a los jóvenes, que están siendo los niños de uno de los grupos de espectadores, cosa que produce mucha curiosidad. Pues Ana Pastor, Neutral, muy interesante la propuesta de esta semana en todo caso. Por lo menos para los adultos, hombre, una pequeña aproximación para saber cómo está el mundo alrededor no está mal. Pues nada, y iremos a otra cosa. Luego me dices que quieres cosas tranquilas y me pides que vea el juego del calamar. Pero porque es un fenómeno que no podemos eludir, ¿no? No, yo quería verla, pero tengo que decirte que estoy viendo una cosa muy dulce y muy tierna que se llama Yo Nunca He, que está protagonizada, otro éxito, por cierto, por una niña india. Y es una serie así, como te digo, muy tierna. Estaba yo viendo eso y de repente en mitad he metido el juego del calamar y ha sido como, como la vida. Bueno, tú dile de todas formas a tu hijo que tiene aliados en esto y que aunque su madre no lo vea, pues Fernando Berlín dice que... Bueno, no me voy a meter en este pantano. Ana Pastor, gracias. Hasta luego. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura.